Recordemos que, bueno, se está por estrenar, ¿no? Esta semana. Este jueves. Este jueves, la película, bueno, The Penguin Lessons, ¿sí? Que filmaste con Jonathan Pryce y Steve Coogan. Yo tengo que decir que, bueno, fui testigo del momento en que nos compartió la felicidad porque habías quedado elegida, pero contar a los oyentes cómo fue ese periplo, ese proceso. Y fue bravo, fue en el 2023. Claro, 2023. Sí, 2023, ¿no? Sí. Y fue un casting de 1 mes y medio, 2 meses, todo online y en inglés, así que era una cosa como rarísima. ¿Tuviste que estudiar o ya sabías? No, me daban las escenas para estudiar. Para estudiar. Sí. Y después nada, viste, hablar con el director en inglés, con el director de casting, era como una pantallita con 6 personas y vos ahí actuando en la nada, en otro idioma, complejo, hermoso, pero complejo, y ahí buscaban actrices concretamente para hacer una abuela de Plaza de Mayo, y buscaron en España, en Londres, y bueno, quedé yo. Muy bien. La mejor. Claro. Gracias. Aparte vos ya hablabas, viste, ya venías con el personaje de Débora hablando de Sweetie. Venías practicando ya. Fue ¿cómo se dice? Una precuela. Una precuela. Pero qué grosa sos. Bueno, ahora después te vamos a ver bien en el papel que seguramente es otra beta tuya porque nosotros televisivamente te hemos visto en varias escenas que tienen que ver más con la comedia, ¿no? Sí. Claro, exacto. Pero en esas comedias te juro que yo creo que la mirábamos por vos, todas son divinas. Gracias. Pero lo que nos se extraña esa época, cómo se extrañan las novelas. Sí. Qué genial que fue Guapas, fue maravilloso. Sí, Guapas fue maravilloso. Ahora yo pregunto... Había armado una cosa con la gente... A mí todavía hoy día me ven. Es que la vemos todavía. Nosotros la ponemos en casa. Bueno, YouTube, eso está bueno, ¿viste? Sí. Que por lo menos en YouTube y en Flow, porque la gente necesita novelas. A mí me lo dicen en la calle. Sí, claro. Sí, es verdad. Se extraña. Sí. Vivian, yo te quiero hacer una pregunta desde la completa ignorancia sobre la actuación. Algo que muchas veces me genera curiosidad, ¿qué pasa con los personajes, no? Porque podríamos hablar de Guapas y podríamos hablar de un montón en los cuales da la sensación de que te dan un rol, pero eso parece como que se va de las manos, ¿no? Yo en Guapas, por ejemplo, particularmente, que fue donde a mí me parece que tu imagen estalló porque todo el mundo hablaba de tu personaje y daba la sensación de que inicialmente era un personaje que tenía cierta importancia, pero no sé si la que terminó teniendo. Y a veces me pregunto si el público va delineando esto, sobre todo en tiempos de redes sociales, donde hoy el público se puede expresar y puede quedar plasmado en algunos lados, ¿no? Sí, mira, creo que es como como el diamante que yo tengo como artista, ¿viste? Cada uno tiene su beta. Creo que lo mío es sobre todo encarnar. Hay algo que a mí me pasa con los personajes que es como que soy ese personaje. Entonces crecen a pesar mío. Sí, porque lo de Cha-Cha-Cha también fue mortal. Claro. Todo lo que farsantes, después viene, educando a Nina. Qué lindo. La Rita que hacía en Tutsi, la Rita que hacías en Tutsi, que era adorable. Sí. Sí, creo que tiene que ver con eso, me los apropio mucho. Entonces hablan solos, ¿viste? Y terminan teniendo vida. No, bueno, me fui al carajo, no sé si me... No, sí, está muy bien, está muy bien, obvio. No, bueno, acá estás hablando con un actor, nosotros somos locutoras, ¿viste? Sí, pero bueno. tratamos de... pero también ¿viste? Actúan ustedes, ver, bastante sí, actúan. bueno, aprendemos de él, aprendemos de vos. Sí, pero viste, es distinto y se trabaja mucho con el cuerpo, con la expresión, ustedes son geniales y la verdad que... No, yo te digo si suena muy... Capaz que, bueno, mucho para medias, ¿no? Porque te tengo acá. Pero no sabés las veces que... Claro, que formaste parte de mi vida y de la vida de mucha gente, ¿viste? Ustedes el poder que tienen es maravilloso. Sí, eso.
sucedía, ahora no sé. Y bueno, ahora pasa Sí, en el hoy teatro. está como complicado, ¿no? Porque Sí, digo, un por un poquito lado más complejo. tenés las plataformas, pero tampoco es que hay tanta producción, filman más afuera que acá, es un momento un Sí, yo tanto... creo que ya no se arma la popularidad que se armaba antes. No. Ya no. Sí, tal cual. Como tal que cual. cambió el código, ¿no? Ujú. Vivian, y con respecto a la película, ¿con qué te encontraste cuando llegaste en cuanto a, tal vez, la forma de trabajar que tenemos acá y la forma en que se trabaja en una película de esas características, con otra producción, con otros Sí. actores? ¿Qué encontraste de Sí. diferente? Mira, la gran diferencia es lo técnico. O sea, hay una producción enorme. Se nota que es una empresa, no sé cómo explicarlo. Sí, una industria, ¿no? Una industria, esa no me salía la palabra. Entonces, a partir de ahí, ya todo el engranaje se mueve diferente. Y el trato con el actor, eso sí, me sorprendió y me halagó, porque todos los actores tienen el mismo trato, no es que al protagonista se le da un trato diferente, y te acompañan para que vos estés tranquilo para hacer tu escena. O sea, tenés 2 guardaespaldas, le decía yo, que te acompañan al baño, a todas partes, y con una sillita en la mano, para que vos te sientes donde te quieras sentar, que comas lo que quieras comer, si querés tomar algo. Es todo para que vos estés tranquilo y preparado para la escena. Y después yo tenía, eso sí, esos eran los protagónicos y los coprotagónicos nada más, que tenía una doble de luz que era para mí muy gracioso. O sea, se armaba todo, iba mi doble, y cuando ya la luz estaba preparada decían actores y entrabas vos al Qué set. increíble. Qué lindo. Increíble. Bueno, acá vos sabés que en El Encargado me tocó grabar, sí, hace muy poco, y está Sí. el doble de Francella, que es igual. Ah, claro. Y también Claro. lo ponen, digo, Claro. hasta tiene el texto y todo, y después Claro. viene Francella, ¿no? Francella. Bueno, ya pasa con todos. Ujú. ¿Entendés? No es que solo el protagonista tiene eso. Sí. Eso es lo que yo digo de la diferencia con una industria. Ujú. Claro. El objetivo es que la escena salga bien. Claro. Y que todos estén maravillosos. Ujú. Entonces todos son tratados igual, de la misma manera. Ujú. Vivian, y sin spoilear mucho, ¿de qué trata la película? Y además, digo, también un protagonista ahí es el pingüino, ¿no? ¿Cómo fue trabajar de esa manera? Mira, fue muy amoroso. La gente, que son 2 franceses los que los crían en una montaña de Barcelona. Estos pingüinos son de Perú, que yo me quedé... Ah, ¿De mirá, Perú? de Perú. Sí, ¿En Perú hay pingüinos? de Perú. Y son pingüinos no de abuelada, es muy raro, yo no los conocía. Están en extinción y ellos los cuidan. Ujú. Entonces nosotros trabajábamos con 3 o 4 pingüinos, no siempre el mismo. Primero es increíble porque cada uno tiene una personalidad como si fueran un perro. Sí. Mira. Son hermosos, inteligentísimos, muy amorosos son los pingüinos, muy amorosos. Yo me llevé muy bien con Baba, la voy a nombrar porque es la protagonista. Y sí, viste que los animales en las películas Sí. terminan teniendo un significado muy fuerte, Ujú. porque es muy lindo ver un animal. Amén de que esta historia fue real, ¿no? Ajá. Este profesor inglés, trabajando acá en una escuela de Quilmes, en la dictadura, Mirá. ahí entra mi personaje, de Abuela de Plaza de Mayo, él lo rescata, este pingüino, y lo esconde en la escuela. Bueno, y ahí increíble. se arman un montón de anécdotas. Ujú. La historia es real. La película está muy basada sobre la relación de él y el pingüino, el Ujú. profe y el pingüino. Esta es como la historia primera. Que el digamos. profe lo hace Steve Coogan. Steve Coogan. Ujú. Y el director de la escuela es Jonathan Pryce. Ujú. Y después subyacente está la historia de mi personaje, de María, Ujú. que desaparece su nieta, bueno, y todo lo que sucede con esto, en la escuela misma, bueno, y con el personaje, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue ese primer encuentro con Jonathan y con Con Steve? Johnny. Con Johnny.
Bárbaro. Yo estaba, por supuesto, estaba con una ansiedad, imagínate. Claro. Sí, había por suerte un intérprete Ujú. que yo pedí por si las moscas, Sí. porque manejo el inglés, pero no una cosa bilingüe, digamos. Ujú. Fue en una mesa, como yo te dijera, no sé, una mesa de un living, tranqui, en una productora chiquita, hola, hola, y a laburar, no hay mucha Sí. no son como nosotros. Claro. No son tan amigueros Los abrazos, dispersos. a los besos, claro, y después nos ponemos a laburar. Ahora, Eh, yo estoy pensando en mi cabeza, ¿no? ¿En qué momento de la vida uno piensa, mirá con lo que me estoy topando, mirá mi camino hasta dónde me llegó? Porque digo, uno ve el listado de todo lo que hiciste, que además, ya sabemos, ¿no? Ni Wikipedia ni nadie tiene el detalle Ujú. verdadero de los primeros pasos, primer teatro chiquito, todo eso no figura, pero está ahí, es verdad. abajo de la piel, ¿no? Y te lo digo con piel de gallina, porque calculo que cada uno en su camino tendrá ese momento en el que te parás y te cruzás de brazos y decís, che, ¿qué onda? ¿Qué ¿Hasta dónde pasó? vine? Ujú. ¿Y dónde ¿Entendés? estoy? Yo tengo mucha expectativa con esto, Sí. porque además sé que los argentinos, lamentablemente, tenemos como esa tendencia a, cuando llega muy alto, ver algo, pero digo, en buena hora, ¿no? Sí. En buena hora que podamos celebrar que una actriz argentina, que sabemos lo difícil que es la vida de muchas veces de los actores, llegue a un lugar tan lindo, porque seguramente va a marcar el paso de muchos otros. Ojalá, primero te lo agradezco porque me han hecho muy pocas notas, eso me tiene un poco rara, Pero. ¿no? Sí, Mm. entonces digo, wow, ¿qué pasa en mi país, no? Ujú. Porque afuera explotó la Sí. película, me hicieron notas en Londres, en Toronto, en Estados Unidos, y acá, cri, 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 cri. Eso es un temita nuestro también. Pero es un temita que las cosas que un venden temita. no es lo Exacto, cultural, ¿no? Ya sabemos exacto. por dónde Ya viene. sabemos cómo es. Todo tiene que ver con Sí. el mismo tema. Sí, totalmente. Sí. Yo siempre digo que me llevo lo que me dice la gente, y lo que pasó afuera fue muy fuerte. Ese momento que vos decís, yo lo viví en el Festival de Toronto, en el TIFF, en Canadá. Yo salí al escenario, la película se termina de dar, se estrenó allá, o sea, la primera vez que yo la veía, digamos, y cuando salí al escenario me ovacionaron. Yo me quedé, era muy, ¿qué hago? ¿Cómo llegué acá? Fue como toda la vida, viste, artística, se te viene a la cabeza y decís, sí. wow. Desde el paracultural hasta acá. Sí, sí, y era como esa sensación de cierre de ciclo en el buen sentido, Sí, ¿no? sí, claro. Se abre otro ciclo, por supuesto, ojalá, Ujú. pero hay un cierre de ciclo con esas cosas. Uno siente que, bueno, ya está, ¿viste? Descansa un ratito. Demasiada emoción. Sí, sí. Bueno, y además sí, digo, también esto, ¿no? De pronto te llega, si bien uno, creo que a través de los años, uno puede decir, che, me encantaría hacer alguna película fuera esto. De golpe cuando llega, decís, bueno, llega en un momento en el que te encuentra con todo, como decimos, ¿no? Todo un camino recorrido y Sí. plantada de una manera mucho más, ¿Sabés que sí? mucho más tranquila o con una base mucho más sólida, ¿no? Sí, sí, siempre las cosas en mi vida artística me han llegado cuando yo estaba preparada para, Ujú. nunca antes. Pues Sí. yo siempre, viste, le digo o a mis alumnos, a otros actores más jóvenes, tipo la ansiedad atrás, porque nosotros tenemos una carrera, vos sabés, Gus, Sí. hay un back emocional atrás de una vida Ujú. que uno puede abarcar o no un personaje. Yo no sé si me hubiera podido sostener una abuela, ¿no? De Plaza de Mayo, con todo lo que transcurría yo en esa película emocionalmente, Ujú. en otro momento de mi vida. Sí, 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 sí. Claro, Es verdad. es eso, esa la vida, experiencia, la vida juega que a te favor. pasó. Sí. Lo viejo sirve. Lo viejo Total. funciona. Lo viejo funciona. Lo viejo Vamos, funciona. claro que Sí. 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 Vivian, y bueno, se estrena esta semana, vas a estar por supuesto ahí en el estreno, ¿cómo? Ay, sí, mira, se estrena el jueves, no se hace premier, Ujú. o sea, se estrena como cualquier película, viste, yankee, qué sé yo, Sí. estas que se estrenan. Yo voy a hacer mi estreno, o sea, yo voy a ir Muy bien. Muy bien. al estreno a verla, con mi pareja probablemente, o
bueno, mis familias pueden ir otro día. Yo necesito verla acá, porque para mí es muy emocionante que se vea acá. Ujú. Porque si no también queda todo en un lugar tan raro. Sí. ¿Viste? Porque te llegan mensajes de China, de Japón, de Londres, de Alemania, y queda como en un lugar virtual. Vos decís, bueno, pero claro, en mi país no se vio todavía. Entonces, es como que uno Claro. habla de algo, ¿viste? Sí, Que tiene que ver con sí. nosotros también. Intangible. Claro, Absolutamente, absolutamente. Sí, es la dictadura argentina. claro, por eso. La tenemos que ver sí. y es Una parte... historia claro, real argentina. exactamente. Así que bueno, se va a estrenar este jueves. Este jueves. Este jueves. Pasado mañana, Exacto. ya. Pasado mañana. Muy bien, Bueno, bueno, ya Vivian. saben, ya la tuvimos a Vivian en Radio Buenos Aires en exclusiva y a partir Sí. de ahora todos los medios se van a se pelear, ponen las pero la pilas. exclusiva A ver si... Nuestra. es nuestra. Ahí Es está. nuestra, saliste en Radio Buenos Aires con nosotras. Sí, Qué claro, hermoso. un honor. Y un honor y gracias por la invitación. Gracias, Gracias Vivian. a vos, Sabés Vivian, te mucho admiramos que, mucho. que te quiero y es un placer tenerte de este lado. Yo también te quiero, Gus, Ay, amigo del alma. Bueno, te mandamos Bueno. un abrazo y de nosotras que no te conocemos personalmente, te conocemos a Ahora través de fuera la del ficción. aire, ahora fuera del aire les cuento. Sí, te queremos un montón. Gracias, chicas. Gracias. Un abrazo, Y todo lo gracias mejor por para este todo. jueves. Un Chao. abrazo gigante. Abrazo enorme.